Todo empezó con una llamada equivocada. Eran las 2:20 de la madrugada. Yo estaba en casa, en bata, desmaquillada, viendo un documental tonto de crímenes que ni siquiera me interesaba, cuando sonó el fijo. ¿Quién llama a esas horas al teléfono de casa? Nadie, pensé. Solo mi madre, si se ha caído por las escaleras. Corrí, con el corazón a mil, descolgué y dije sí, como si tuviera fuego en los pies. ¿Estás sola?, preguntó una voz de hombre. Me quedé helada. No lo reconocí. No era Javier, mi marido. Ni mi hermano. Ni un cliente de la oficina. Era la voz de un desconocido. ¿Perdona?, respondí, ya pensando en colgar. Dime que estás sola, Laura. Me quedé paralizada. Solo unas pocas personas saben cómo me llamo realmente. En el trabajo todos me dicen Lauri o directamente Chata. En redes uso un seudónimo. Y esa voz, aunque no la reconocía, sonaba como si supiera perfectamente a quién estaba llamando. ¿Quién eres?, dije con firmeza. Y ahí vino la frase que lo cambió todo. No me jodas. ¿No eres Marisa? No. Yo no era Marisa. Pero el nombre me quemó en la boca. Porque Marisa sí era un nombre que me sonaba. Mucho. Era la nueva directora de ventas en la empresa de Javier. Una mujer que, según él, era muy seria, algo estirada y con cara de acelga. Pero ahora, a las 2:20 de la madrugada, un hombre con voz nerviosa le preguntaba a una desconocida si estaba sola, y la llamaba Marisa. No dije nada. Ni colgué. Solo dejé el teléfono en silencio y esperé. Lo siguiente que escuché fue: no puedo dejar de pensar en lo de hoy, lo de tu despacho, joder. Estoy empalmado desde que salí. Eres una hija de puta maravillosa. Dime que mañana repetimos. Y colgué. Tardé exactamente 30 segundos en reaccionar. No porque no supiera qué hacer, sino porque no podía creer lo que acababa de oír. No era por el tipo, sino por el contexto. Tu despacho. Repetimos mañana. Marisa. A la mañana siguiente, no dije nada. Le serví el café a Javier como siempre, con 2 cucharadas de azúcar y sin mirarle a los ojos. Me contó que esa semana se venía una auditoría complicada, que Marisa estaba exigiendo demasiado, que había mal ambiente. Yo solo asentía. En mi cabeza, repetía cada palabra del desconocido como si fueran parte de una obra de teatro que ya conocía de memoria. Ese fue el principio. El primer empujón. Lo que vino después, eso ya fue cosa mía. Estuve 4 días esperando. No dije nada, no cambié nada, no lo miré diferente. Fui la misma Laura de siempre, esa que le deja la ropa planchada en la silla, que le compra su pan favorito sin que lo pida, que le da un beso en la mejilla aunque le entren ganas de decirle que duerma en el sofá. Pero lo observaba. Lo miraba como quien escucha un audio sospechoso en bucle. Y él no notaba nada. A veces me preguntaba si alguien que miente tanto termina por convencerse de que lo que hace es normal. Él salía a las 8 de la mañana, regresaba pasadas las 7, a veces con olor a perfume que no era mío. Marisa. Esa palabra no dejaba de dar vueltas en mi cabeza como si fuese un mosquito encerrado en un cuarto. La llamada no la grabé. Pero me la memoricé. Su tono, las palabras exactas, la forma en que decía hija de puta maravillosa como si fuera un halago. Y esa frase absurda, estoy empalmado desde que salí. No tenía sentido que alguien le dijera eso a una mujer como Marisa. Porque no era especialmente atractiva, al menos no según los comentarios que Javier me había soltado alguna vez. Que si tenía cara de pan, que si siempre estaba de mal humor, que si hablaba como si todos fueran sus empleados,
incluso él. Y sin embargo, allí estaba yo, con un tipo que claramente había disfrutado con ella en un despacho. El viernes, él llegó con una botella de vino. Dijo que había tenido una semana complicada y que necesitaba desconectar. Me preguntó si podía preparar mi lasaña, como hacía años que no me pedía. Le dije que sí. Lo hice todo. Cena caliente, mesa puesta, copa en la mano, sonrisa forzada. Cuando estábamos en el sofá, él encendió el televisor y se puso a ver un partido sin hablarme. Yo me levanté, recogí los platos, limpié la cocina y me quedé de pie frente al fregadero, escuchando el sonido de los comentaristas hablando de un penalti. Entonces se me ocurrió algo. El domingo, mientras él dormía, le revisé la cartera. No el móvil, porque sabía que no iba a encontrar nada. Era más listo que eso. Pero la cartera, la mayoría de los hombres se relajan con eso. Encontré 2 tickets. Uno de un bar que no conocía y otro de una floristería. Compró rosas. No me las dio a mí. No había ninguna flor en casa desde hacía meses. De hecho, él siempre decía que las flores le parecían una pérdida de dinero. Se mueren en 2 días, decía. Pero las compró. No sé si para ella o para otra, pero las compró. La primera vez que lo enfrenté fue al día siguiente, mientras preparábamos el desayuno. No grité, no lloré, no acusé directamente. Solo dije, ¿a quién le regalaste rosas el viernes? Se atragantó con el café. Intentó hacerse el sorprendido, como si no entendiera la pregunta. Dijo que eran para la madre de un compañero, que había fallecido. Ni siquiera se inventó un nombre. Solo dijo el compañero. Le pregunté por qué no me lo había contado, si éramos pareja, si esas cosas se dicen. Respondió que no quería preocuparme. Me miró como si yo fuera una niña tonta a la que había que proteger de todo. No insistí. Lo dejé pasar. Pero tomé nota. Una más. Las semanas siguientes fueron una especie de simulacro de normalidad. Todo seguía igual, pero yo no era la misma. Lo miraba de reojo cuando llegaba tarde, le olía la ropa cuando se duchaba, le preguntaba por detalles que antes no me importaban. Y él empezó a sentirse observado. Un día me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no. Me ofreció hacer una escapada juntos, ir a Toledo o a la sierra, desconectar un poco. Le dije que no podía, que tenía mucho trabajo. Él asintió, pero su cara mostraba otra cosa. Mostraba incomodidad. Como si intuyera que algo en mí ya no encajaba con su rutina. El detonante real llegó de forma absurda. Fue una tarde cualquiera. Estaba limpiando la bandeja de entrada del correo compartido, ese que usamos para las facturas, las cosas del banco, los avisos del colegio. De repente, vi una confirmación de reserva en un hotel de Valencia. 2 noches, habitación doble con desayuno. Fechas: 22 y 23 de ese mes. El correo lo había recibido él, pero no lo había abierto. Supongo que pensó que lo borraría sin mirar. Pero ahí estaba. Sin nombre de acompañante, sin explicación, sin contexto. Solo el nombre del hotel y los detalles. Esperé 2 días. Quería ver si me lo decía. Si encontraba alguna excusa, si me incluía en ese plan de alguna forma absurda. No lo hizo. Así que la noche anterior a la supuesta escapada, le pregunté si tenía algo planeado para el fin de semana. Me dijo que no. Que pensaba quedarse en casa. Que estaba cansado. Le respondí, pues el hotel en Valencia ya está reservado. Se quedó callado. Ni siquiera fingió sorpresa. Solo dijo, no es lo que piensas. No me reí. No grité. Solo caminé hacia la habitación,
cerré la puerta, y empecé a hacer la maleta. No la suya. La mía. Él vino detrás, nervioso. Me preguntó a dónde iba. Le dije que eso no importaba. Que lo que importaba era que no pensaba estar en casa cuando él volviera de su viajecito. Me dijo que estaba haciendo una tontería, que podíamos hablarlo. Le respondí, llevamos semanas sin hablar de verdad, ¿ahora quieres empezar? Intentó agarrarme del brazo. No con violencia, pero con desesperación. Le dije que no me tocara. Me fui a casa de mi hermana. Me encerré en el cuarto de su hijo, que estaba estudiando fuera, y apagué el móvil. No lloré esa noche. Me sentía tan agotada que ni siquiera tenía espacio para el llanto. Solo podía pensar en cómo había llegado hasta ahí. ¿En qué momento dejé que alguien me borrara de mi propia vida? Me miré en el espejo del cuarto, con ojeras, el pelo sucio, la cara pálida, y me pregunté, ¿y ahora qué? La respuesta no llegó esa noche. Ni al día siguiente. Pero sabía que no podía volver a casa como si nada. No después de esa llamada. No después de las flores. No después del hotel. Y lo peor de todo, lo que más me dolía, era que no sentía rabia. Sentía decepción. Como cuando ves que alguien que admirabas es, en realidad, un farsante. Y tú fuiste la tonta que aplaudía. Volví a casa el lunes por la noche. No porque quisiera, sino porque sabía que no podía quedarme indefinidamente en el cuarto de invitados de mi hermana sin que los sobrinos empezaran a preguntar cosas. Cuando llegué, la casa estaba en silencio, con todas las luces apagadas salvo la del pasillo. Entré sin hacer ruido, sin esperanzas de diálogo ni gestos reconciliadores. Me había mentalizado para la frialdad, pero lo que me encontré fue peor. Él estaba sentado en la cocina, con la cara hundida entre las manos, la cena intacta sobre la mesa. Un plato para dos, como si todavía creyera que esa noche íbamos a compartir algo. Me miró y no dijo nada durante casi un minuto. Luego se levantó y, con una voz tensa, me soltó, necesitamos hablar. Dije que sí con la cabeza, pero no me moví. Él empezó a caminar por la cocina como si buscara las palabras exactas. Dijo que no era lo que yo pensaba, que el viaje a Valencia era por trabajo, que Marisa iba a ir también porque era parte del equipo de ventas y que la empresa reservó las habitaciones sin preguntar. Le pregunté por qué no me lo había contado, si estaba todo tan limpio. Me respondió que no quería discusiones innecesarias. Le contesté que las discusiones innecesarias no existen cuando se trata de tu pareja. Que ocultar es mentir con otra forma. No tenía pruebas de que hubiera pasado algo con Marisa, pero ya no me hacían falta. Su forma de mirar, de hablar, de justificar cosas absurdas era suficiente. No era nuevo. Ya conocía ese patrón. Justificaciones sin fondo, frases entrecortadas, una mezcla de culpa mal gestionada y arrogancia. Me pidió que me calmara, que me estaba equivocando, que estaba viendo cosas donde no las había. Le pregunté directamente, ¿te acostaste con ella? Me miró fijamente y, por primera vez, dudó. No respondió al instante, lo cual ya era una respuesta. Luego dijo, solo una vez. Fue como si, en ese momento, el suelo se volviera más frío. Solo una vez. Como si eso cambiara algo. Le pedí que me contara todo. Me senté en una de las sillas y le exigí que no me ocultara nada. No levanté la voz, no lloré, no me moví. Solo escuché. Me dijo que había sido hace 3 semanas, después de una reunión larga, que habían ido a tomar algo con el resto del equipo, que se quedaron los dos y que, sin planearlo, pasó. Le pregunté si se habían vuelto a ver a solas. Me dijo que no. Le pregunté si la había besado en la oficina. Dijo que no. Le dije que no sabía qué quería hacer.
que necesitaba tiempo, que no podía tomar decisiones con la cabeza así. Me dijo que no quería que nos separáramos, que fue un error, que estaba confundido, que todo se le fue de las manos. Le dije que no se trataba solo de lo que él quería, que yo también tenía algo que decir en todo esto. Me pidió perdón varias veces, como si acumular disculpas fuera a borrar la escena. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no. Que si lo hubiera, no habría vuelto. Me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Y ahí fue cuando lo solté, sin pensarlo demasiado, pero podría haberlo. Él se quedó inmóvil. Me preguntó si eso era una amenaza. Le dije que no. Que era una posibilidad. Que si él había abierto la puerta, no podía esperar que yo no la mirara. Se puso nervioso, empezó a decir que no era lo mismo, que él no lo había hecho con mala intención. Le respondí que entonces lo hizo por pura indiferencia. Que ni siquiera se molestó en ser cruel, solo fue descuidado. Que eso era peor. Me dijo que no era justo, que había sido una vez y que no tenía por qué destruir todo por un error. Entonces me reí. Fue la única vez en toda la conversación en la que me permití reír. Le pregunté si él perdonaría una infidelidad mía. Si yo me acostara con un compañero de trabajo, con alguien a quien ve todos los días, si me besara con otro hombre en un despacho mientras él cree que estoy en una reunión, ¿me perdonaría? Se quedó en silencio. Y ahí supe la respuesta. Porque la diferencia entre él y yo es que él nunca pensó que yo tuviera esa opción. Para él, la traición era un privilegio exclusivo. Nos quedamos en la cocina sin hablar durante casi media hora. Él intentó acercarse, poner la mano sobre la mía. Me aparté. Le dije que no podía tocarme. Que su contacto ahora me resultaba extraño. Me preguntó si lo iba a dejar. Le dije que todavía no lo sabía. Pero que no volvería a ser la misma. Que había cruzado una línea y que no podía esperar que yo la borrara. Me pidió otra oportunidad. Le respondí que eso no se pedía, se ganaba. Y que por ahora no tenía nada que me hiciera pensar que la merecía. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No lloré. No porque no doliera, sino porque ya no quedaba energía para llorar. Me sentía como una actriz que ha terminado su obra, que ha dicho todos sus textos y ahora solo espera que bajen las luces. Me di cuenta de que había estado viviendo con un hombre que no me conocía. Que no me respetaba. Que no me temía. Y que, por alguna razón, pensaba que yo iba a quedarme por costumbre. Pero no lo tenía tan claro. Esa noche, antes de dormir, revisé mi cuenta bancaria. Busqué alquileres por el centro. Miré billetes de tren. No como quien planea una fuga, sino como quien empieza a recordar que tiene piernas. Me acosté con la certeza de que, por primera vez en años, era yo la que tenía el control de lo que venía después. Y no pensaba regalarlo otra vez. Pasaron exactamente 5 días desde la conversación en la cocina hasta que él decidió que iba a tomar las riendas de la situación. Durante esos días, la convivencia fue silenciosa y milimetrada, casi como la de dos extraños compartiendo un espacio por obligación. Yo seguía durmiendo en el cuarto de invitados, comía en horarios diferentes y evitaba cruzarme con él más de lo estrictamente necesario. No hablábamos de lo que había pasado, ni de lo que iba a pasar, ni de lo que sentíamos, si es que alguno sentía algo. Él parecía más calmado que yo, o al menos eso quería aparentar. Yo me mantenía firme, pero por dentro empezaba a notar que algo se estaba gestando. Cuando un hombre como Javier calla, no es porque acepte las cosas, sino porque está preparando otra jugada. El viernes, cuando volví del trabajo, encontré la casa limpia como si estuviera a punto de entrar una visita importante. En el comedor, había una carpeta negra sobre la mesa, y junto a ella, una nota que decía simplemente, «Esto es lo que elegí».
Me senté sin quitarme el abrigo y abrí la carpeta. Dentro había copias de todos los recibos de las cuentas conjuntas, los extractos bancarios de los últimos 3 años, un inventario detallado de lo que teníamos en la casa, y, al final, una hoja con una lista de cosas que él consideraba suyas, marcadas con una X. También había una propuesta de separación de bienes informal, hecha por él, sin abogado, pero con la frialdad de alguien que ya había tomado una decisión firme. En esa hoja decía que él se quedaría con el coche, el apartamento en la playa, la cuenta de ahorro conjunta, y los muebles del salón. A mí me dejaba la casa, pero sin el coche, sin el dinero acumulado, y sin derecho a reclamar ninguna otra propiedad futura. Me reí, pero no porque hiciera gracia, sino porque me pareció infantil. Me levanté y fui a la habitación. Él estaba sentado en la cama, como si esperara que lo felicitara por su pequeña obra. Le pregunté si eso era su manera de vengarse. Me respondió que no lo veía como venganza, sino como una forma justa de terminar con todo. Le recordé que él fue el que se acostó con otra persona, que el que destruyó la confianza fue él. Me dijo que yo había amenazado con hacer lo mismo. Le respondí que decir podría no es lo mismo que hacerlo. Me miró y dijo, tú no necesitas hacerlo. Tú ya estás en otro lado, lejos, con tu cara de que todo te da igual. Esa frase me dolió más de lo que esperaba, no porque fuera cierta, sino porque demostraba que no entendía nada. No era que todo me diera igual. Era que estaba cansada de fingir que me afectaba lo mismo que antes. El lunes siguiente me enteré por una amiga en común que él había empezado a mover cosas sin decírmelo. Fue ella quien me dijo que había llamado al gestor para sacar su parte del fondo común, que había retirado casi 8.000 euros en un solo movimiento, y que estaba buscando piso para irse en menos de un mes. Volví a casa furiosa, no porque se fuera, sino por la forma en la que lo estaba haciendo, como si yo fuera una molestia legal que había que liquidar. Le pregunté si era cierto. Me dijo que sí, sin rodeos, que estaba tomando medidas para evitar que todo se convirtiera en un infierno. Le pregunté si pensaba seguir jugando al mártir. Me respondió que no pensaba seguir jugando a nada, que estaba cansado de sentirse acusado todo el tiempo, que yo ya había decidido condenarlo sin opción de redención. Esa noche sacó una maleta del armario, la puso sobre la cama y empezó a llenarla. No me miró mientras lo hacía. Dobló la ropa con calma, separó sus papeles, guardó el portátil del trabajo. Cuando terminó, se sentó y me dijo, no voy a pelear contigo, Laura. No quiero terminar odiándote. Yo le contesté, no hace falta que me odies. Ya me quitaste bastante como para que encima tengas que fingir que esto te duele. Me dijo que era una exagerada, que solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Le pregunté si con Marisa había hablado todo esto. Me dijo que no la había vuelto a ver. Le creí, pero no porque confiara en él, sino porque entendía cómo funcionaba. Javier no era un hombre que pudiera mantener una doble vida por mucho tiempo. Lo suyo era el impulso, no la estrategia. A la semana siguiente, hizo la mudanza. Lo vi sacar cajas, meterlas en el coche de su hermano, mover cosas que habíamos comprado juntos sin preguntarme si quería conservar alguna. Se llevó el sofá que elegimos cuando nos mudamos, la cafetera que me regaló para mi cumpleaños, la tele que compramos entre los dos. Le dije que no podía llevárselo todo así. Me respondió que ya estaba todo anotado en la carpeta, que no era una sorpresa, que si no protesté antes, no podía hacerlo ahora. Le dije que era un cínico. Me dijo que no sabía qué esperaba de él. Y se fue. Después de eso, me llegaron 3 notificaciones. La primera, del banco, confirmando el cierre de la cuenta conjunta. La segunda, del seguro del coche, indicando que ya no estaba a mi nombre. Y la tercera, una carta de un despacho de abogados con una propuesta de divorcio express, firmada por él.
Ahí entendí que su forma de vengarse no era insultarme ni gritarme ni pedirme explicaciones. Era quitarme todo de forma sistemática, silenciosa, con una especie de elegancia cruel que lo hacía sentir superior. Durante una semana no hablé con nadie. No respondí mensajes, no abrí correos, no visité a mis padres. Me limité a ir al trabajo y volver. En casa, el silencio era total. Me sentaba en el borde de la cama y pensaba en la lista de cosas que había perdido, no por amor, sino por orgullo ajeno. Me di cuenta de que Javier no quería justicia. Quería castigo. Y no podía soportar que yo no me rompiera por dentro. Por eso hizo todo como lo hizo, para que el dolor no fuera por su traición, sino por su salida. La última noche antes de firmar los papeles, me mandó un mensaje. Decía, mañana estaré en la notaría a las 9. Si no vas, entenderé que prefieres que lo lleven los abogados. No respondí. Cerré el móvil y me acosté. Esa noche soñé que estaba en una habitación vacía, con todas las ventanas cerradas. Y por primera vez, no me desperté asustada. Me desperté en paz. Llegué a la notaría 10 minutos antes de la hora acordada. No porque tuviera prisa, sino porque no quería que él creyera que necesitaba tiempo para decidir si me presentaba o no. Javier ya estaba allí, con la misma expresión neutral que había perfeccionado en las últimas semanas, esa cara que no transmitía ni culpa ni orgullo, solo cansancio. Me saludó con un gesto seco, y cuando me senté frente a él, no intentó iniciar ninguna conversación. Sobre la mesa había 2 carpetas, una para cada uno, con las copias del acuerdo y las instrucciones para firmar. El abogado explicó todo con voz monótona, sin levantar la vista de los papeles, como si repitiera una función que conocía de memoria. Yo asentía, él también, y todo parecía ir encaminado hacia una despedida rápida, sin ruido, sin palabras innecesarias. Pero justo antes de firmar, cuando el abogado salió un momento para hacer una consulta, Javier me miró por primera vez en días y me dijo que si quería hablar, ese era el momento. Le pregunté qué quería decir exactamente con eso. Me respondió que pensaba que, después de todo, merecíamos tener una conversación final en la que cada uno pudiera decir lo que necesitaba. Le dije que no sabía si tenía algo más que decir, que ya habíamos hablado demasiado o quizás no lo suficiente, pero que no veía que podía aportar un cierre falso. Me pidió que, al menos, le diera 5 minutos. Lo miré, crucé los brazos y le dije que hablara. Me dijo que desde que me conoció creyó que yo era la única persona que lo entendía, que por eso se enamoró de mí, porque no tenía que fingir ser otra cosa, porque podía hablarme sin miedo a parecer débil. Me dijo que con el tiempo se acostumbró tanto a esa seguridad que empezó a darla por hecha, y que por eso, cuando empezó a sentirse invisible en casa, no supo cómo decírmelo. Le respondí que no era invisible, que lo que pasa es que yo no gritaba, no dramatizaba, no convertía cada discusión en una crisis. Le dije que confundió la estabilidad con indiferencia, y que eso no era culpa mía. Me dijo que lo sabía, que no intentaba justificarse, pero que necesitaba que supiera que no me fue infiel por falta de amor. Me reí con amargura y le pregunté si de verdad esperaba que yo creyera eso, que me había traicionado por costumbre, por impulso, por aburrimiento, pero no por falta de amor. Me dijo que no esperaba que lo creyera, solo que lo escuchara. Me preguntó si alguna vez lo había sentido tan lejos como para pensar que ya no me necesitaba. Le respondí que sí, muchas veces, y que la diferencia era que yo no busqué a otra persona, no porque fuera mejor que él, sino porque prefería enfrentar mi soledad que esconderla debajo de otra piel. Me dijo que eso era lo que siempre le dio miedo de mí, que no sabía lo que yo sentía si no lo decía en voz alta, que a veces sentía que yo estaba en otro plano, mirando las cosas desde arriba, sin involucrarme del todo. Le dije que eso era una percepción cómoda, que era más fácil culparme de ser reservada que aceptar que él había perdido el interés mucho antes de engañarme.
Me preguntó si alguna vez me sentía amada por él de verdad. Le dije que al principio sí, mucho, pero que con el tiempo, más que amor, lo que sentí fue rutina, y que la rutina no es mala, pero se convierte en trampa si uno deja de mirar al otro como si tuviera valor. Me dijo que se arrepentía, que no por el acto en sí, sino por no haber sido lo suficientemente valiente para decirme antes que algo se estaba rompiendo. Le dije que a estas alturas el arrepentimiento servía más como consuelo personal que como herramienta para reparar algo. Me preguntó si podía hacer algo para arreglarlo. Le dije que no. Me preguntó si alguna vez podríamos volver a hablarnos como antes. Le dije que tal vez, pero que no lo sabía, porque cuando alguien te quita el piso, es difícil volver a confiar en el suelo. El abogado volvió con los papeles en la mano, pidió nuestras firmas y las pusimos sin decir una palabra más. Cuando salimos, Javier me acompañó hasta la puerta, y allí se detuvo. Me dijo que, aunque no lo creyera, todavía me quería, que siempre me iba a querer. Le respondí que eso no era lo que importaba ahora. Me dijo que quería que fuera feliz, que esperaba que encontrara lo que él no supo darme. Le dije que no buscaba a nadie, que lo único que quería era estar en paz. Asintió y se fue caminando sin mirar atrás. Esa noche no dormí bien. Me levanté varias veces, caminé por la casa vacía, miré los espacios que habíamos llenado juntos, ahora con huecos que dolían sin necesidad de gritar. Me senté en la cocina, la misma donde discutimos semanas atrás, y recordé cada frase, cada mirada, cada silencio que me fue quitando ganas de luchar. Pensé en lo que habíamos construido, en lo que perdimos, en lo que él destruyó y en lo que yo permití que se mantuviera en pie sin cuestionarlo. Pensé en las veces que me callé para evitar un problema, en las veces que dije que sí para no discutir, en las veces que lo esperé aunque ya no tuviera sentido. Y en medio de todo eso, me di cuenta de que la rabia se había ido, que lo que quedaba no era odio ni pena, sino un cansancio profundo, una sensación de que lo que se rompió no podía volver a armarse sin que cada pieza tuviera marcas visibles. Al día siguiente, empecé a guardar algunas cosas en cajas, no porque pensara mudarme, sino porque necesitaba limpiar el espacio de todo lo que ya no servía. Guardé fotos, ropa suya que había dejado, papeles antiguos, recuerdos inútiles. No lo hice con furia ni con tristeza, sino con una especie de disciplina práctica. Y mientras lo hacía, sentí que algo en mí se estaba ordenando también. Como si al poner distancia física entre mi presente y mi pasado, empezara a entender que el futuro no tenía por qué parecerse a lo que dejé atrás. Pasaron 2 meses desde la firma de los papeles y no hubo ni un solo día en que no me preguntara si había hecho lo correcto, no porque quisiera volver con él ni porque creyera que la historia merecía otra oportunidad, sino porque una parte de mí necesitaba entender si la ruptura había sido una reacción a una traición o una decisión que estaba esperando el momento adecuado para ser tomada. Volver a una casa vacía, comer sola, dormir sin ruido al otro lado de la cama y no tener a nadie que pregunte a qué hora vas a volver parecía, al principio, una libertad prestada, como cuando te quedas en casa ajena y te cuesta recordar que puedes moverte sin permiso. Los primeros días traté de llenar el silencio con cosas prácticas, ordenando armarios, reorganizando estanterías, cambiando muebles de lugar, como si mover objetos pudiera devolverme un control que nunca tuve del todo. Empecé a salir más, no con amigos, porque no tenía demasiados, pero sí a caminar sola, a sentarme en bares donde nadie me conocía, a mirar gente sin tener que fingir que estaba bien o que todo estaba bajo control. Respondía con educación cuando alguien me preguntaba por Javier, pero no daba explicaciones. Me limité a decir que ya no estábamos juntos y, si insistían, decía que fue algo que se venía gestando desde hacía tiempo. No mentía, pero tampoco abría la puerta a comentarios o consejos. Necesitaba mantener mi historia solo para mí, no porque fuera especial, sino porque me dolía verla convertida en una anécdota para terceros. Una tarde, mientras revisaba papeles viejos en una carpeta olvidada del escritorio, encontré una carta que le escribí a Javier hace unos años,
cuando cumplimos 10 años juntos. No la recordaba. Era una carta corta, escrita a mano, donde le decía que a pesar de la rutina, de los días sin novedad, de las discusiones tontas, yo seguía eligiéndolo. No porque fuera perfecto, sino porque era mi casa. Le dije que cuando pensaba en el futuro, él siempre estaba ahí, no como una certeza, sino como una compañía natural. Leer eso me hizo sentir una mezcla de vergüenza y ternura. No porque estuviera equivocada entonces, sino porque me di cuenta de que en ese momento todavía tenía esperanza. No era una carta de pasión, era una carta de confianza. Y eso fue lo que más me dolió perder. Después de leerla, la rompí en trozos pequeños y la tiré al cubo de basura sin pensarlo. No me interesaba guardar recuerdos que solo servían para mostrarme en qué momento exacto dejé de ver la realidad como era. Pasar página no fue un acto simbólico ni emocional. Fue una acumulación de gestos pequeños, como dejar de buscar su nombre en redes sociales, como no mirar 2 veces cuando veía un coche parecido al suyo, como no recordar automáticamente su segundo apellido cada vez que alguien hablaba de trámites o registros. Fue más una desactivación lenta que una transformación. Un sábado, mi hermana me pidió que la acompañara a una comida con unos amigos suyos. No quería ir, pero insistió tanto que al final acepté. Era en casa de una pareja amiga suya, gente que no conocía, lo cual me pareció una buena idea porque así no tenía que dar explicaciones ni actualizar nada. Allí conocí a varias personas, todas con vidas normales, con problemas de pareja, hijos adolescentes, proyectos estancados, pequeñas alegrías. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hablar sin estar a la defensiva. Nadie me miraba con pena, nadie me preguntaba por Javier, nadie me hablaba con ese tono de voz bajo que se reserva para los que están rotos. Me reí un poco, escuché historias absurdas y, al volver a casa, me di cuenta de que no había pensado en él en toda la tarde. Esa noche, al acostarme, me pregunté qué seguía. No en el sentido dramático de ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida?, sino en el más básico de qué haría al día siguiente, a quién vería, qué comería, a qué hora despertaría. Por primera vez, no tuve una respuesta clara, pero tampoco me generó ansiedad. No saber ya no era una amenaza, era una opción. Y eso, para mí, fue el verdadero cambio. No tengo un gran plan, no tengo un nuevo amor, no he renacido de las cenizas ni me he vuelto alguien completamente distinto. Sigo siendo yo, con mis costumbres, mis manías, mis miedos. Solo que ahora sé que no necesito una pareja para validar mis decisiones. Y no es una declaración de independencia, es solo un hecho. Me equivoqué muchas veces en este proceso, quizás me cerré cuando debería haber hablado, quizás tardé en ver señales que estuvieron siempre delante de mí, pero también sé que hice lo que creí correcto en cada momento. Y eso me alcanza para no castigarme más. A veces me pregunto si Javier piensa en mí, si repasa lo que pasó, si le pesa algo. No porque me importe realmente, sino porque durante tanto tiempo estuve pendiente de su mundo que me cuesta pensar que ahora no sé nada. Me dijeron que sigue en el mismo trabajo, que se mudó a un piso pequeño, que no ha vuelto a tener pareja estable. No investigué más. No quiero hacerlo. Me basta con saber que nuestras vidas ya no se cruzan. No me convertí en alguien mejor. No tengo una moraleja que dar. Solo aprendí que hay decisiones que no se toman con el corazón roto, sino con la certeza de que seguir esperando a que el otro cambie te convierte en espectadora de tu propia vida. Y eso no lo pienso volver a permitir. Ahora me levanto temprano, no porque tenga a alguien que dependa de mí, sino porque me gusta el silencio de la mañana. Voy al mercado los jueves, camino sin auriculares, cocino solo para mí, a veces, para mi hermana. Algunos días son más fáciles que otros. Hay noches que pesan y mañanas en las que dudo. Pero cada vez son menos. No sé si volveré a enamorarme. No sé si quiero.
tampoco me niego la posibilidad. Solo que ahora, si pasa, será porque yo lo elijo desde otro lugar. No desde la necesidad, no desde el miedo a estar sola, no desde la costumbre. Desde la calma. Y eso, para mí, ya es suficiente.